Oye tú, ¿te gustaría hacer una cabeza de Minecraft de cualquier personaje como la que estás viendo en este video? Si es así, te recomiendo que veas el video completo, ya que no te decepcionará el resultado final. Sin más que decir, comencemos. El otro día me encontraba jugando Minecraft en mi calculadora, cuando de repente aparecí en Minecraft. Estaba tan emocionado que decidí ir a buscar una casa donde pudiera pasar la noche. Consejo, nunca se metan a casas que no son suyas, ya que les podría pasar esto. Los materiales que necesitaremos a continuación son un gran pedazo de cartón de los que encuentras en la basura, las plantillas de diferentes cabezas que estaré dejando en la descripción, o en mi caso, distintos tipos de colores de foamy de la cabeza que haré, en este caso la de Creeper, una pistola de silicón, tijeras y una plumita. Lo primero que tendremos que hacer será marcar en el cartón un cuadrado de 31 por 31 centímetros, ya que esto definirá cada parte de la cabeza. Por lo cual, después de haber terminado, tendremos que haber recortado 5. Un tip que les puedo dar antes de recortar los 5 cuadrados es que le hagan una mini pestaña, ya que esto, cuando tengamos todos recortados, nos ayudará a pegar mucho más fácil los lados juntos. Ya que hayamos recortado las 5 caras de cartón con su respectiva pestaña, pasaremos a marcar en cada uno de ellos una cuadrícula de 3.8 centímetros, que en total nos daría para 64 cuadritos, que son el número de píxeles que tiene una cara de un personaje en Minecraft. Puedes basarte viendo el video. Teniéndolos todos listos, pasaremos a la parte del ensamblaje. Te dejaré unos pequeños clips que tomé para que te puedas dar una idea de lo que tienes que hacer. Y como ven, este sería el resultado, todas las partes pegadas. Así que ahora, para poder ver a través de la cabeza, cortaremos 2 cuadritos que se supone que son los ojos del Creeper. Les recuerdo que en cada cabeza es diferente, así que vayan a ver sus plantillas. Ahora pasaremos con los foamies
O si en tu caso compraste las plantillas, a pegarlas. Por lógica, si cada cuadrito de la cabeza es de 3.8 centímetros, tendremos que recortar todos los foamies del tamaño de 3.8 centímetros. Y van a ser bastantes, ya que si son 64 por cara y son 5, serían en total 320 cuadritos que hemos de recortar en fondo. Obviamente para la gente que haya impreso las plantillas, solo simplemente será pegarlos encima del cartón y ya la tendría lista. Y después de haber recortado todos los cuadritos, pasaríamos pegando uno a cada uno los píxeles basándonos en las imágenes de las caras. Y si descargaste e imprimiste las plantillas, solamente tendrías que pegarlas al cartón. Y para los ojos, si no te gusta que se vean los tuyos, a través de la cabeza puedes recortar un pedazo de tape y pintarlo con un plumón de color negro. Después pegarlos a la cabeza y listo, tú verás por dentro y nadie verá nada por fuera. Y si crees que la cabeza te quedó muy grande y se te mueve para todos lados, puedes utilizar del cartón que te sobró y pegar en los puntos clave para que se centre en tu cabeza. Yo por ejemplo pegué enfrente, atrás, derecha e izquierda, y así ya puedes controlar la cabeza sin temor a que se te mueva. Y así terminaríamos nuestra grandiosa cabeza de Screeper. Pero no crean que solo la hice nomás para tenerla ahí guardada, sino que con el canal de HipoTube jugaremos unas partidas tratando de ganar en Skywars con la cabeza puesta. Les dejaré su canal en la descripción para que estén al tanto. Así que ya sabes que si te gustó el video, puedes dejar un like y suscribirte para más videos. Ya estoy preparando el video del cubo del 5x5 que me han estado pidiendo. Solo que como en estos días he estado ocupado, no he podido hacerlo tan seguido. Pero ya, el siguiente video es el del cubo. Nos vemos en la próxima. Bye.